Vamos a empezar con el capítulo de choque y reposición de líquidos. El objetivo de este capítulo es ver los cambios hemodinámicos que sufre el paciente en el momento de la quemadura, identificar los requerimientos de líquidos que necesitará, entender las complicaciones de la lesión por quemadura y la terapia de reanimación. Es importante que podamos entender las complicaciones de la lesión por quemadura y la terapia de reanimación, porque si ponemos una excesiva cantidad de líquidos provocaremos edema y si no ponemos los líquidos adecuados, lo ponemos en una cantidad menor, estaremos provocando una insuficiencia renal aguda. Entonces vemos que el manejo adecuado de los líquidos va a ser crítico para la supervivencia. Hay estudios que nos indican que la reanimación adecuada disminuye el riesgo de sepsis. Si nosotros damos una reanimación de líquidos adecuada, estaremos disminuyendo la sepsis en el paciente y asimismo estaremos disminuyendo su mortalidad. La reanimación entonces debe enfocarse a mantener la adecuada perfusión de los tejidos y la función de los órganos. Y debemos de evitar las complicaciones de una inadecuada o excesiva reposición hidroelectrolítica. Vamos a ver que la lesión en sí no solo va a tener efectos a nivel local, sino que vamos a encontrar efectos sistémicos. Va a haber una respuesta proporcional a la extensión de la lesión corporal. Es decir, que esta respuesta va a ser directamente proporcional al tamaño de la quemadura o a la extensión quemada. Los resultados en la disminución y la redistribución del flujo sanguíneo en los tejidos, ¿verdad?, van a depender de esta misma lesión. La reanimación adecuada entonces nos va a ayudar a prevenir el choque hipovolémico. La meta de la reanimación va a ser entonces mantener la adecuada perfusión de los tejidos y la función de los órganos mientras evitamos las complicaciones de una terapia de líquidos excesiva o inadecuada. Es decir, que la meta de la reanimación va a ser que nosotros tengamos una adecuada hemodinamia en el paciente sin provocar insuficiencia renal aguda o sin provocar un edema excesivo. Este es una fotografía de los resultados de una reanimación excesiva en el paciente. El edema se va a ocurrir en aproximadamente las segundas 24 horas después de la quemadura, pero si nosotros, además de eso, aportamos líquidos inadecuadamente, ¿verdad?, podemos provocar mayor edema. El problema es que esto va a comprometer el suministro local de sangre. Y si el paciente no está con una vía aérea adecuada, después también va a ser dificultoso poder colocar, un tubo orotraqueal por el edema que también vamos a tener a nivel de vías aéreas. Debemos tener especial cuidado, sobre todo en pacientes que sean de la pequeña edad, ¿verdad? En todos los pacientes pediátricos, como los pacientes de la tercera edad, porque ellos son más lábiles a este tipo de líquidos. También tenemos que tener mucha precaución con pacientes que tengan enfermedades cardíacas preexistentes, porque podemos agravar, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca. Acá podemos observar la figura de unos capilares, donde en la primera figura del capilar nosotros vemos de que es un capilar normal, ¿verdad? De un paciente que no ha sufrido una quemadura. Vemos que dentro del capilar tenemos líquidos, tenemos eritrocitos, tenemos proteínas, dentro de esas tenemos también la albúmina, ¿verdad? Y que están todas dentro del capilar. Sin embargo, en el momento que el paciente presenta una quemadura, debido a los mediadores inflamatorios, se provoca un aumento de la permeabilidad capilar, provocando salida de líquido, electrolitos, proteínas, y eso nos provoca no solo una deshidratación en el área local por evaporación, sino también una deshidratación interna, ¿verdad? Entonces, esta es la causa principal por lo que nosotros debemos de iniciar una reanimación adecuada con líquidos. Debemos recordar que
permeabilidad capilar va a ser directamente proporcional a la extensión de la quemadura. Es decir, que no es lo mismo una quemadura de un 5% comparada con una quemadura de un 25 a 30% de extensión corporal quemada. En la tercera figura nosotros podemos observar de que la permeabilidad capilar llega a la normalidad después de las 18 a 24 horas de quemadura. Sin embargo, para este tiempo ya nosotros podemos estar observando en el paciente que existe edema por la fuga capilar que hubo. Es importante, en base a estas imágenes, que recordemos entonces que en las primeras 24 horas deben de utilizarse líquidos que son cristaloides y solo a partir de las segundas 24 horas nosotros ya podemos empezar a utilizar coloides, ¿verdad? Eso es algo muy importante, ¿verdad? Porque si nosotros utilizamos coloides en las primeras 24 horas vamos a provocar mayor edema en el paciente. ¿Qué sucede si nosotros realizamos una reanimación inadecuada? Podemos provocar choque y falla renal aguda, disminución múltiple de órganos. Si nosotros nos retrasamos en la reanimación de líquidos, puede aumentar la fuga capilar. Si nosotros hacemos una pronta reanimación, estamos evitando entonces el choque y la falla multiorgánica. ¿Cómo nosotros vamos a determinar qué cantidad de líquidos poner en el paciente? Recordemos que esta reanimación debe hacerse inmediatamente después de la quemadura y entonces va a estar relacionada a la extensión de la quemadura y al tamaño del cuerpo del paciente. Va a estar influenciado por la edad del paciente, ya que los niños tienen mayor área de superficie comparado con su masa corporal. Entonces debemos de calcular la necesidad de los líquidos en base al peso del paciente y en base al porcentaje de la superficie corporal quemada. ¿Cómo vamos a calcular la superficie corporal que se quemó en el paciente? Pues recordemos la famosa regla de los 9, ¿verdad? Donde cabeza y cuello ocupan un 9%, tronco anterior 18%, tronco posterior 18%, genitales un 1% y cada una de las piernas un 18%. Sin embargo, es importante recordar que esta regla de los 9 es a partir de los 15 años. Existe una tabla de regla de los 9 que es modificada para pediatría, ¿verdad? Que en el capítulo de pediatría la vamos a ver un poco detenido. Sin embargo, también tenemos la tabla de Loney-Browder, que es un poco más específica que la regla de los 9, donde podemos observar, ¿verdad?, que dependiendo de la edad, así se va modificando la superficie corporal total. Por ejemplo, en cabeza, en niños menores de 1 año tenemos 19% y en un paciente adulto tenemos un 7%. Vemos también, por ejemplo, en los brazos, que tiene un 3% casi igual en menores de 1 año comparado con el adulto. Sin embargo, si observamos los miembros inferiores, sí hay diferencia, ¿verdad? En los menores de 1 año tenemos un 5% en cada pierna y en el adulto 7%. ¿Por qué es importante que recordemos esto? Porque los pacientes pediátricos, la superficie de la cabeza y de sus miembros inferiores son mayores, ¿verdad?, que las de un adulto. Por eso es importante que aprendamos a calcular la superficie corporal quemada. También es importante recordar, ¿verdad?, que si nos dice, por ejemplo, que tronco anterior es un 13%, ¿verdad?, y solo tiene una parte del tronco anterior tomada, no vamos a poner el 13%, sino que nosotros vamos a ver el porcentaje de ese 13% que está tomado, ¿verdad? Porque si nosotros lo hacemos de una forma inadecuada, probablemente el paciente tenía únicamente un 5% y nosotros podemos aumentarlo a 13% y podríamos calcular de una forma inadecuada los líquidos. Entonces es muy importante que todos aprendamos a calcular de una forma adecuada la superficie corporal quemada.